a pasar al tema de Hispanoamérica, que es lo que yo quería mucho y tu presencia aquí, porque tú eres un experto en esta área, yo no conozco tanto como tú, y tú sí, tú sabes muchísimo, sobre todo el tema de la República Dominicana y Haití. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ha evolucionado? Porque en los últimos meses ha habido tensión al respecto. ¿Cómo ha avanzado la cuestión? Es decir, ¿hay más problemas entre República Dominicana y Haití? ¿En qué puede afectar a España a nivel comercial que haya problemas en República Dominicana? Porque yo tengo entendido que España a nivel turístico pues tiene inversión en este país. ¿Qué soluciones propones a nivel político, militar y económico? Y por último, ¿cómo puede ayudar España a República Dominicana? ¿En qué sentido? ¿En economía? ¿En tema de armamento? ¿En lo que sea? Bueno, aquí hay, con el tema de República Dominicana y Haití, hay dos problemas entre ellos dos, para que nos entendamos. Pero hay un problema subyacente que es la anarquía prácticamente que se vive en Haití y el gobierno de las pandillas. De facto, sobre el país controlan el 80% de la capital, de Puerto Príncipe. Y después te daré algunos datos que estuve haciendo ayer una presentación para el canal sobre este tema, sobre las novedades, que son bastante reveladores, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, este es el problema principal del que deriva todo. Después hay un problema secundario que también tiene cierta consideración, que es la construcción de un canal ilegal en el río Dajabón. El río Dajabón es un río que pasa en casi su totalidad por la República Dominicana, aunque hay una pequeña parte que se desvía por Haití. Son unos 55 o 60 kilómetros al norte del país y desemboca obviamente en el mar. Pero aquí también los haitianos están construyendo un canal ilegal por unos tratados en los años 20 entre la República Dominicana y Haití, donde determinaban el uso legítimo y justo del río, ¿no? Entonces, según ese tratado, ese canal es ilegal. Es un canal para riego, que están haciendo para la agricultura haitiana. Problema, que como siempre, esto están haciendo el canal, pero como les venga, es decir, están construyendo sin ningún tipo de planificación científica, sin ningún respeto con la ecología, con el medio ambiente. Y bueno, lo están construyendo, pues eso, así, a ojímetro, por decirlo de alguna manera. Sí. Fácil para que nos entendamos, ¿no? Sí. El problema es que ya hay muchos precedentes de lo que pasa cuando Haití hace este tipo de proyectos. Por ejemplo, uno muy claro es la deforestación brutal que hay en Haití. Prácticamente han deforestado su país por completo por no seguir ninguna regulación medioambiental, ningún parámetro ecológico. Han deforestado su país. De hecho, ves una imagen satelital de la República Dominicana y ves otra de Haití y es un contraste brutal entre los dos. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues seguramente van a disecar el río. Es lo que terminará pasando. Esto va a tener un impacto bastante grande, ya no solo para Haití, porque al final no van a poder dar cobertura al regadío, que es lo que buscan antes o después, haciendo este desvío, como digo, sin ningún tipo de planificación científica, pero también van a perjudicar todo el sector agrícola de la República Dominicana, ya que en el último tramo el río vuelve a la República Dominicana, y también al sector industrial dominicano, que también bebe de esa agua, ¿no? del río. Entonces, claro, aquí estamos hablando de varios millones. La República Dominicana hace unos meses ha comenzado la construcción de una presa al inicio del río. Los haitianos también han criticado, obviamente, que esta presa es ilegal y tal, pero claro, tú estás haciendo un canal, pues los dominicanos, antes de que tú seques el río y jodas a los dos países, por así decirlo, construye una presa y mira, por lo menos solo te jodo a ti. Cuando yo necesito el agua, pongo el río a correr y cuando no, pues te la corto. No sé cómo está el tema de la presa, no voy a mentir, no sé si han avanzado mucho con esto, ¿no? Sé que, por ejemplo, las últimas inundaciones que ha habido en la isla, tanto en Haití como en la República Dominicana, han afectado gravemente al canal. Pero te hablo de inundaciones que han sido esta semana. Sí, que es reciente. Sí, es algo reciente, que han afectado al canal haitiano. Ha habido daños bastante importantes. Entonces, bueno, esto me imagino que retrasará todo lo que es la construcción y la finalización del proyecto. Proyecto entre comillas. Sí, entre comillas, porque eso lo veo que es en plan artesanal, por así decirlo. Artesanal, tal cual, o sea, eso se juntan los agricultores de la zona y empiezan a cavar ahí con albañiles y venga, que pasen por las fincas
y ya está, él gana. Bueno, de todos modos, hay que decir que el problema principal es la violencia que hay en Haití, que es totalmente desbocada, genera situaciones totalmente estrambóticas, que ahora voy a comentar, pero sobre todo genera desplazados. Muchos de esos desplazados intentan, obviamente, huir a la República Dominicana de manera ilegal, y todos los días hay cientos de inmigrantes ilegales intentando entrar en la República Dominicana, muchos consiguiéndolo, y cientos de deportaciones. Esto, claro, hace que la República Dominicana tenga que mantener una presencia en la frontera militar muy alto, patrullas, movimiento de vehículos, desplazamientos. Esto es una inversión al final. Sí. Cada inmigrante ilegal que intenta entrar en el país le cuesta a la República Dominicana un dinero. En la patrulla, en el cuidado, porque una vez el inmigrante ilegal entra en el país, se le tiene que dar unos cuidados mínimos, pero que cuesta un dinero también. Dinero, inversión, claro. Y la deportación también, se le tiene que deportar y eso es un dinero. Entonces, esto al final es un dinero que está todos los meses la República Dominicana invirtiendo en su seguridad, porque al igual que muchos de esos inmigrantes ilegales, lo único que buscan es escapar de su país, otros muchos son miembros de estas pandillas, son miembros de estas organizaciones que lo que tratan es de empezar a abrir vías también de comercio ilegal con la República Dominicana. Y lo comentabas tú antes, el sector turístico, la inversión extranjera, es el pilar fundamental del crecimiento económico dominicano. Entonces no se puede permitir un clima de inseguridad y de inestabilidad en el país. Es decir, los turistas no van a tu país si tu país salen noticias de que han matado a 15 personas o de que han habido robos o de que había habido no sé qué. Entonces la seguridad es clave para un país como la República Dominicana, porque fundamenta su crecimiento económico tan espectacular en ella. También la inversión extranjera, sobre todo en bienes raíces. Muchos estadounidenses se van a vivir para la República Dominicana, compran una casa, dejan un dinero. Entonces, eso es una inversión también que hacen, y no lo van a hacer si el país es inseguro. Por tanto, el problema subyacente es el de las pandillas, que bueno, ahora voy a contarte una serie de hechos a ti y a toda la audiencia. Sí, a todos los espectadores que están aquí. No sé si tu audiencia está muy familiarizada con el conflicto, pero bueno, las pandillas tienen mucha presencia en el país ya desde los años 70. Hubo una dictadura familiar en Haití, del padre pasó para el hijo, y bueno, aunque el padre era más extremista, por decirlo, y se apoyaba mucho en estos grupos armados, finalmente, bueno, pues ha quedado siempre cierta presencia de pandillas, de grupos armados en el país. O sea, hay una tradición larga, pero se ha llegado a un nivel de violencia y de delincuencia tremendo. Había una misión internacional de la ONU preparada para partir hacia Haití, una misión policial, de hecho la iba a liderar Kenia. Kenia se echó para atrás. Al final, el sistema judicial keniata dijo: nosotros no pintamos nada aquí, no tenemos potestad para ir, porque realmente no hay nada beneficioso en mandar allí a una misión, sobre todo para esos países. No, la razón de que la comunidad internacional no actúe es que nadie gana nada yendo a Haití, porque en Haití no hay nada. Sí. Es un país en ruinas. Entonces, eso es lo que pasa normalmente con este tipo de países, donde no hay ningún tipo de interés, pues nadie le va a echar un cable. Entonces, ¿qué pasó? El presidente de la República Haitiana fue a Kenia para convencer a los keniatas de: oye, por favor, venid, necesitamos vuestra ayuda, os necesitamos, tal, llevad a cabo esto. Los convenció. ¿Qué pasa? Cuando volvía el presidente Ariel Henry para Haití, los pandilleros tomaron los aeropuertos principales del país. Madre mía. Y obligaron al presidente a tener que aterrizar en otro país, que intentó aterrizar en la República Dominicana y quería hacer el trayecto por tierra, y los dominicanos dijeron: oye, mira, no, obviamente no, sabiendo cómo está tu país y lo que puede pasar, no. Entonces, ¿qué hizo? Fue a Puerto Rico, aterrizó en Puerto Rico, y desde ahí como que se mantuvo un poco, unos días en el poder. ¿Qué pasó? En Haití, los pandilleros empezaron a amenazar que o dimitía y que por su propia cuenta, por su
por su propio beneficio, mejor dicho, mejor que no hubiera misión internacional, porque entonces iban a hacer, vamos, un derramamiento de sangre impresionante. O sea, esto yo es la primera vez que lo vi, ¿eh? Es que es impresionante, ¿eh? Pero fíjate, Ruiman, que es la primera vez que veo este tipo de violencia. Sale el líder pandillero, que lo conocen como barbecue, barbacoa. Lleno, sí. Cada uno que tire de mente para imaginarse. Sí, claro. Diciendo que o dimite el presidente y no hay misión internacional, o van a hacer un genocidio en Haití. Es decir, esto yo es la primera vez que veo ese nivel de ya decirlo públicamente, porque normalmente los dictadores y este tipo de organizaciones tratan de ocultar los genocidios, no de decirlo abiertamente de o dimite este tipo o vamos a matar a todo el que encontremos, ya de matar por matar. Porque claro, si ves los cárteles, por ejemplo, en México, es una violencia, pero con un fin económico. Si ves algunas dictaduras, es con un fin político, pero aquí ya es matar por matar. Sí, que es un índice de degeneración moral tremendo, ¿eh? Eso va en base mucho a la cultura haitiana. Hay mucho elemento del vudú, del satanismo incluso. O sea que es un país entregado a la ruina, por así decirlo, ya desde su propia cultura. Es que yo, por lo que me comentas, además, es que yo entiendo que muchos países no se quieran intervenir en Haití porque viendo el estado de la situación, es que entrar ahí, eso es como, entre comillas, entrar en el infierno, porque no hay una anarquía absoluta, un nivel de degeneración moral tremendo, con grupos delincuenciales que no les importa la vida humana en lo más mínimo. Entonces, cualquier fuerza que se meta ahí, lo va a tener difícil. Y es que te puedo dar más datos. De hecho, por ejemplo, los checkpoints que hay en las entradas de Haití, de Puerto Príncipe, de la capital, generan entre 8.000 y 10.000 dólares al día en un país como Haití. Y esto es solo los que hay en las entradas de acceso a la capital, no son los que hay dentro de la capital. Pero de hecho se ha llegado hasta tal punto que están tan burocratizados estos checkpoints y estos controles, que hay como tarjetas semanales, hay como el bono del autobús o del metro para pasar por esta mordida. O sea, tú compras el derecho de paso para una semana. Es como si estuviéramos en la Edad Media, ¿sabes? Y los impuestos del portazgo, por entrar en el castillo, es increíble, ¿eh? Un derecho básico, ¿no? La libertad de movimiento en tu propio país, pues ya ves que hasta esto está burocratizado. Y el problema de esto también es que da mucha autonomía a las bandas y a las pandillas haitianas. ¿Por qué? Porque tienen tantas fuentes de ingresos, tienen tantos comercios, tienen tantos negocios legales e ilegales, que tienen una autonomía y una independencia brutal. O sea, esto les da más poder realmente. Claro, porque tienen recursos económicos y todo, tanto para armamento, para coaccionar también a otras personas, sobornos, para hacer un montón de cosas. Cuantas más fuentes de ingresos tengan y más enraizadas estén, más difícil va a ser detenerlas. Es que complicado, porque yo sospecho también que, te digo, hay mucha gente que se beneficia a lo mejor de otros países, incluso yo no conozco la situación de Haití completamente, pero me da la impresión de que seguro que hay terceros países que a lo mejor se benefician también de la situación, o particulares de otras naciones que se benefician, grupos delincuenciales. Eso también. Sí, por supuesto. Obviamente las pandillas de Haití mantienen contactos con otros grupos. Por ejemplo, una fuente de entrada de armas de Haití vienen desde México, pero a su vez muchas son compradas de manera legal en Estados Unidos, llegan de contrabando a México y desde México por vía marítima llegan a Haití. Claro, entonces... Por poner un ejemplo, luego hay otro mercado artesanal de armas haitianas, que de hecho hace un mes mataron a un haitiano en la frontera, el ejército dominicano, que portaba un arma artesanal. Sí, pues además ahora con impresoras 3D incluso te puedes fabricar de manera fácil, entre comillas, armas. No eran tan avanzadas. O sea, yo vale, imágenes y se parecía un poco a las armas, a las pistolas que hacía yo de niño, aquí con madera, cortando y serrando un poco. Eran más parecidas a esas que... bueno, yo pensé, yo fui más sofisticado. Un rollo Liberator, ¿sabes? La pistola esta de plástico, con impresión 3D, claro. Aún es algo avanzada dentro de lo que cabe, pero no, son pistolas más rudimentarias, armas más rudimentarias. No, pero eso es un peligro, por lo que me estás comentando. Pero que pueden llegar a matar.
Claro, porque te coge, bueno, incluso hasta te pueden fabricar hasta ballestas o lo que sea, y fabricar una ballesta no es muy complicado, te pueden pegar un ballestazo, cualquier otro tipo de arma. No, La y pueden mira, hacer. te voy a dar más datos ¿Sí? así para ponernos más en contexto de la situación. Dimite el presidente Ariel Henry, al final cede Sí. ante el chantaje de las pandillas y literalmente hay 2 semanas donde el país está totalmente desgobernado, en una anarquía total. Atacan la casa del jefe de la policía, los policías atacan la casa del barbecue este. O sea, los pandilleros intentan tomar el Palacio Nacional. Madre mía. Finalmente, finales de abril, el 25 de abril, toma posesión como presidente de la República Edgar Leblanc, que era el antiguo jefe del Senado, el antiguo presidente del Senado, mejor dicho. Y bueno, está el Estado, obviamente, el país está en un estado de emergencia. Y este es un gobierno de transición, pero ya lo era el de Ariel Henry por el asesinato de Jovenel Moïse, el del anterior presidente. Que de hecho Ariel Henry gobernaba sin poder legislativo, o sea, tenía las cortes cerradas, gobernaba a base de decreto y ahí Sí, se claro. mantuvo 2 años. Esperemos que ahora no pase lo mismo con Edgar Leblanc, pero también el estado del país no está para organizar elecciones. Es que no se puede, y más si me comentas que los grupos delincuenciales tienen tanto poder, pues es que realmente, y no tiene poder ninguno el presidente, es decir, no tiene nada, porque, Ah, dime, otro dato más que se me dime. olvidaba, porque esto fue de una presentación que hice ayer, que la tendréis subida a mi canal de YouTube este fin de semana. No sé cuándo vas a publicar todo este vídeo, pero bueno, el fin de semana lo Estará ahí. vais a tener. O sea, si entráis a mi canal seguramente ya esté. Pero este mes de abril fue el más violento desde hace 2 años en Haití. 806 personas muertas, desaparecidas o secuestradas. Madre mía. Más a lo que hay que sumar 300 pandilleros muertos. O sea, más de 1.100 personas dadas de baja, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos todos, en un país de 11 o 12 millones de habitantes. Eso es Una tremendo, es un barbaridad, es índice una locura. de violencia brutal. Es una auténtica barbaridad. Esto es a lo que se tiene que enfrentar la República Dominicana. Es que con los datos que me has aportado, En solitario, porque nadie va a hacer nada por Haití. De hecho, ha habido una carta de 3 expresidentes hispanoamericanos. Estaba, de hecho, no me acuerdo ahora exactamente cuáles eran. Había uno de Costa Rica, había otro de Panamá y estaba Felipe Calderón, expresidente mexicano, que fue quien inició la guerra contra el narcotráfico en México. Para que alguien vaya allí a ayudar, haya una presencia internacional, pero yo le veo muy pocos visos. O sea, tiene que haber una masacre o algo extraordinario, que es muy parecido a lo que pasó con Ruanda, esto. No sé si te acuerdas, Sí, el al genocidio. genocidio de los Tutsis. Sí, contra los Con los Hutus. Hutus. Sí, Sí. pero que también tardó muchísimo la comunidad internacional en entrar, porque en aquel momento en Ruanda tampoco había nada que rascar y en Haití está pasando un poco igual. Es que vamos a ver, sobre Haití yo no sé qué recursos tienen. Bueno, tendrán agricultura, pero tienen recursos minerales. No, por lo que veo no, ¿verdad? Algunos recursos minerales tienen, hay algunas minas abiertas, operan algunas empresas extranjeras, pero tampoco compensa una intervención Claro. Es que ese es el internacional. problema, que además incluso estratégicamente también, bueno, está emplazado tal, pero no es una zona de una gran inestabilidad que amerite una intervención para mantener el orden ahí. Es que no hay interés geopolítico tampoco. No, porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene sus intereses geopolíticos cubiertos por la parte que tiene alianzas con Jamaica, tiene con la República Dominicana y con Puerto Rico. Realmente el país que hay en discordia ahí es Cuba, pero lo tiene rodeado, Sí, tiene Cuba. perfectamente cubierto. Y después el tema de Haití, pues más interesante es la República Dominicana, que es una entrada al Océano Atlántico, es un punto de paso, ¿no? De hecho, era el que utilizábamos los españoles. Santo Exactamente. Domingo fue la Santo primera Domingo. ciudad fundada en América. ¿Por qué? Porque Sí. era el hub logístico que utilizaba España para llegar desde España hasta México, hasta la Nueva España. Sí. Entonces, más interesante te es geopolíticamente, geoestratégicamente, mejor dicho, República Dominicana que Haití.
Y es que además, en el caso de España, como hay inversiones turísticas, y no sé si habrá otro tipo de negocios que tiene España en República Dominicana, si pasara algo entre Haití y República Dominicana, España también indirectamente a nivel económico, pues las empresas que tenemos ahí se verían afectadas también y no nos interesa. Claro, es lo que hablamos. Si no hay turismo, las empresas turísticas españolas que son, yo diría que las principales junto con las de Estados Unidos, de hecho, no solo a nivel turístico, por ejemplo, la República Dominicana también nos compra a nosotros mucho en el sector alimenticio, especialmente en Pues el mira, porcino. Por poner un ejemplo, el porcino es a quien más compra la República Dominicana. Y a nivel pues, militar también tenemos muchos vínculos con ellos. los Bantac también. Los Bantac, el Uro TT, o sea, hay un montón de equipa, los C212 Aviocar también. Es O que, sea, pues hay sí, mucho. hay cooperación, ¿no? Está muy ligada la República Dominicana a España y España tiene intereses fuertes en la República Dominicana. Es que entonces, y lo que te preguntaba también, España puede de alguna manera, aunque no sea de manera directa, evidentemente, pues no vamos a meternos en un conflicto, pues ya tenemos bastantes problemas, puede de alguna manera ayudar a República Dominicana a que la situación con Haití se estabilice un poco, al menos a nivel de seguridad o en economía. A ver, España podría ayudar a nivel militar, siguiendo pues con esta cooperación y desarrollo conjunto. Especialmente, bueno, también en el tema de... España tiene un catálogo bastante bueno y es algo que necesita porque hay constantemente conflictos en la frontera, hay manifestaciones, disturbios con las Fuerzas Armadas Dominicanas por parte de haitianos, conflictos. Entonces, el material antidisturbios y de control de masas pues es algo que la República Dominicana ya viene adquiriendo, por ejemplo, con el Uro TT, el camión antidisturbios. España es poco lo que puede hacer, obviamente tiene que fomentar esa estabilidad en Haití. Yo creo que sobre todo la solución pasa por el tema de la inestabilidad en Haití. Ya no es tanto las tensiones que haya por el canal de Panamá, iba a decir, por el canal ilegal, Sí. sino más el tema de Haití. Pero realmente, además de nutrirles de formación, conocimiento, know-how, y en materia de defensa y seguridad, poco más podemos hacer nosotros ahí. Sí, es que está complicado, porque España además tampoco, te digo, aunque tenemos intereses ahí, pero no son tan significativos para que pueda tener una intervención pues más intensiva. No, a ver, si la ONU organiza una misión militar o policial, También, ¿verdad? España sí podría, vamos, de hecho no me cabe ninguna duda de que España aportaría tropas y yo lo vería bien, Sí, porque obviamente hay unos intereses bastante altos ahí en la isla, entonces ahí sí, pero el problema es que yo no veo a corto plazo que la ONU vaya a tomar cartas en el asunto. Es un problema de, oye, República Dominicana, resuelve tú como veas, si quieres cerrarle las fronteras y aislar al país como si fuera un infectado, adelante. Si quieres hacer una operación tú militar por solitario, adelante, que esto también habría que ver y es una posibilidad que debe tener el gobierno dominicano sobre la mesa si las cosas se van de verdad de madre. Es que esa es la cuestión. Además, la viabilidad de una operación militar dominicana, ¿tiene República Dominicana un ejército capaz de controlar partes de Haití? Esa es la cuestión, porque yo no conozco el estado exacto de las Fuerzas Armadas Dominicanas, pero viendo que es un país pequeño, que no tiene unos recursos tampoco muy elevados yo no sé si tiene fuerza demográfica incluso para sostener una operación militar contra Haití. Ese es el problema. Yo me refiero de largo alcance, no a nivel pequeño, pero grande yo lo veo Claro, difícil. el problema que diría yo, o más o menos el enfoque que yo vería en esa situación, es una operación militar, pero combinada con las Fuerzas Armadas haitianas y la policía haitiana para controlar el tema de las pandillas. Para eso sí tiene capacidad la República Dominicana. Estamos hablando de que tiene 7 brigadas de infantería operativas. Es cierto que le falta todavía modernizar muchos sistemas y sobre todo lograr una motorización efectiva de sus Fuerzas Armadas, pero hay intentos por la parte política, que por cierto, este mayo son las elecciones en la República Dominicana, muy importantes también, lo que vaya a pasar. Abinader, esta última legislatura,
ha apostado fuerte por la modernización y el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Dominicanas, pero sobre todo parece que va a ganar. O sea, las encuestas dan como claro favorito a Abinader, pero habrá que ver si gobierna con una mayoría, pues seguramente va a poder llevar a cabo programas militares de mucha mayor envergadura con facilidad. Entonces habría que verlo, pero una operación en solitario de control e intervención contra las pandillas sí lo puede llevar a cabo la República Dominicana. Y en el tema del canal, si hubiese, digamos, que una finalización de este canal y los dominicanos pues no verían ninguna herramienta de poder blando o zona gris, como hablábamos, para evitar esa finalización y esa construcción del canal, lo que podrían hacer es una intervención en la parte dominicana de esa frontera, en la parte haitiana de esa frontera, todo lo que viene siendo la zona de Dajabón. Eso también es posible. Sí, porque además sería una solución bastante óptima. Y no habría nada que los haitianos pudieran hacer. O sea, no habría nada que el ejército haitiano pudiera hacer porque no da abasto con las pandillas como para plantearse siquiera enfrentarse a un ejército varias veces superior. Sí, en todos los sentidos, porque viendo el estado de Haití, yo creo que los delincuentes están mejor equipados que el ejército, a lo mejor. Ya te digo yo que sí. Sí, además es un ejército muy pequeño. Piensa que el ejército haitiano volvió a estar operativo a partir de 2016. Al ejército haitiano se lo cargaron en los 90 por el tema de las dictaduras, pues para evitar que hubiera golpes de estado y así. Se cargaron las Fuerzas Armadas haitianas y recién en el 2016, ya por toda la violencia que estaba habiendo y todo, lo reactivaron, pero a día de hoy son unos 3.000 efectivos o así. Eso no puede ponerse a República Dominicana. Y ojo, muchos de estos efectivos están armados con armas pues de la Guerra Fría, ¿no? O sea, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, llevan rifles semiautomáticos. Yo he visto incluso patrullas de la policía haitiana, de fuerzas especiales de la policía haitiana, con escopetas, pero de caza, de estas de doble cañón. Madre mía. Es que no puede. Es que ni Somalia. Sí, que están peor, Están peor porque Somalia hay mejor armamento. Sí. Y los ves con RPGs y tal, pero es que, madre mía, bro, es que es que es asombroso, me quedo sorprendido porque la situación de Haití es como distópica, es como un Mad Max, como la película y cosas así, porque... Tal cual, es que es una anarquía constante, pero una anarquía a unos niveles de que literalmente ese país es controlado por pandillas. Sí, es que es increíble, entonces claro, Pero ojo, no como en El Salvador estos últimos años donde el gobierno todavía ejercía un control, donde había unas instituciones políticas claramente definidas. No, es que aquí ha habido 2 semanas, literalmente, que el país no lo mandaba nadie. Sí, que estaban ahí, ¿ves? Es que... Que era una locura eso, o sea, era una locura. ¿Quién va? Nadie. Y una cosa, Bukele no se habrá metido, a lo mejor ahí no la habrán pedido como asistencia o algo, porque... Bukele se ha ofrecido a ayudar a hacer un plan, lo que pasa es que no se ha sabido nada más de ese ofrecimiento. Y también hay que decir una cosa, que la diferencia cultural entre El Salvador y Haití es muy grande. O sea, El Salvador es un país hispano, de unos valores cristianos, de una cultura también occidental, mientras que la cultura haitiana bebe mucho del budismo, del satanismo, incluso, o sea, prácticas muy duras, o sea, canibalísticas incluso se han llegado a dar en Haití. Es que claro, es que te digo, con esa situación, pues no, a nivel eso de mentalidad, incluso, pues yo creo que entonces si continúa la cosa, yo creo que esto es una situación que va a durar durante muchísimo tiempo, porque no hay una solución a corto plazo, porque a nivel de sociedad, como bien dice, es diferente la sociedad haitiana con la de El Salvador o con la de los países hispanos, entonces es más difícil, porque esto es un problema también cultural, sobre todo también. Entonces, y claro, el problema es que la cultura tarda mucho tiempo en cambiarse, no puedes cambiarlo de la noche a la mañana, tienes que pasarte años, décadas incluso, entonces, generaciones, entonces, y eso es un trabajo muy laborioso y que requiere esos recursos y también... y tiempo y también voluntad política y la mayor parte de países hispanoamericanos no quieren y no sé si República Dominicana quiere incluso tampoco hacer una transformación de la sociedad haitiana. Es que no
económicamente tampoco les saldría viable una operación de cualquier índole a la República Dominicana. O sea, lo que puede hacer la República Dominicana ahora es invertir en la seguridad y en la defensa, tener unas fuerzas armadas preparadas, acorde con el nuevo estatus del país, y cerrar a cal y canto sus fronteras. Aislar lo máximo posible a Haití y que la comunidad internacional algún día tome cartas en el asunto, y ahí la República Dominicana, pues con una misión de la ONU, ya sea militar o policial, pues diga, vale, nosotros también ponemos nuestro granito de arena. Pues que la República Dominicana además ha ayudado muchísimo a Haití. Sí, le ha dado mucha... Donaciones, cuando fue lo del terremoto también ha aportado muchísima ayuda. Por cierto, quiero darle un dato a tu audiencia, que me imagino que mayoritariamente será española. Sí, sí. Pues hay un dato que no se sabe mucho, pero es brutal, que la verdad es que yo cuando lo descubrí me quedé anonadado. Comenta. Y es que la República Dominicana participó en la invasión de Irak junto con España y llegaron a combatir en la batalla de Najaf también con los españoles. Eso es verdad que yo escuché, es verdad. Lucharon, ¿cierto, no? Junto a nosotros en Irak. Hombre, pues eso es una cosa, es una hermandad y que tuvimos ahí en ese conflicto. También, sí, porque a mí, por ejemplo, el tema de la República Dominicana, aparte de los intereses que tiene España, y por tema también de que hace siglos fuimos una nación, todos juntos, pues yo quiero que el país tenga un bienestar, así que tenemos esa hermandad, estamos unidos por la hispanidad. Sí, y además lo que tú mencionas, ellos... hay muy poca presencia de la leyenda negra en la República Dominicana. No ven con asco, con repugnancia el pasado hispano. Todo lo contrario, lo celebran. Celebran que ahí empezó el imperio español en América. Celebran que en la República Dominicana se dio todo la hispanidad. Empezó la hispanidad en la República Dominicana. Y hay un arraigo bastante fuerte a España y hay una visión de la hispanidad muy diferente a lo que he visto en otros países donde hay más presencia de esa leyenda negra contra España. La República Dominicana, todo lo contrario, celebran el pasado. Es que eso es muy bueno, porque a mí me reconforta también, porque incluso en el canal y los seguidores y los espectadores que me siguen a mí y lo sabrán, nosotros tenemos una frase graciosa que para hablar de la leyenda negra, que es el síndrome de devuelve el oro, porque siempre están con el tema del oro, que el oro que nos robaron y no sé qué, y me alegra que República Dominicana pues no tenga eso, porque hay países como Perú, México y tal, que tienen más influencia de ese estigma que se ha metido ahí. Ojo también que el Perú, a ver, aquí también nos desviamos un poco del tema, pero no pasa nada, igual, no pasa. También es un país muy hispanista, Perú, ¿eh? De hecho, a Perú se le obliga a independizarse, que en Perú se organiza la resistencia española en América. De hecho, el ejército virreinal del Perú fue quien defiende las posesiones hispanas en América. Ahora no recuerdo el nombre. El general, el comandante en jefe de las fuerzas realistas en España es peruano. Pues mira, pues vaya dato, pues te lo agradezco que me lo hayas comentado, porque se puede esgrimir el dato de eso. Y no solo él. O sea, ha habido indígenas peruanos que lucharon en movimientos guerrilleros después de la independencia de toda América para que Perú volviera a ser parte de España. ¿Qué argumentos y que no se grimen contra todos estos representantes de la leyenda negra? Porque vendría de maravilla, ¿eh? Pues, y decirles eso, incluso lo voy a buscar yo a ver si me da... Espérate. Lo estoy buscando yo, Vale, búscalo. Vale, y yo aprovecho para conectar y la batería, que está el portátil un poco... está en horas bajas. Un momentito. A ver. Un segundo. Ay. Se llamaba José. ¿Cómo se llamaba? José, pero no me acuerdo ahora Ay, que me el apellido. Joder. José. A ver. Fuerzas realistas. A ver si lo encuentro en el ejército realista en América. Porque, tío, es una información
que está muy bien, ¿eh? Espera. Ay, es que hice Es que ahora vídeo. encontrarlo está difícil. Hice vídeo hasta de él. No, pero es que eso pasa, es que es normal, son muchos datos también, imposible que te puedas acordar de A ver, me todo. acuerdo de Agustín de Aguolongo, que ¿Mm? fue el primer general indígena de los ejércitos virreinales. Fue general a título póstumo porque cuando fue fusilado él ni siquiera sabía que era general. O sea, murió él sabiendo que era coronel, pero lo que no sabía es que el rey Fernando VII le había dado la célula nombrándolo brigadier general, ¿no? Para que digan que los indígenas estaban, pues mira, pues un general indígena. Es que incluso muchos indígenas realmente les interesaba que formara parte de todos esos territorios de España porque tenían ciertos, entre comillas, protección que le daba la corona española y que se perdió cuando fueron todas las independencias, entre comillas. No encuentro. No, pero es que eso es normal, que digo, a ver, comandante ejército realista, te voy a ayudar en la búsqueda. Ejército realista en América. Conde de la Bisbal, espérate. ¿Cómo se llamaba él? Ya lo encontré, José Manuel de Goyeneche. Ah, vale. Hombre, es que tiene un... Y Barreda. O sea, nació en Arequipa, Virreinato del Perú, peruano, y falleció en Madrid. Me imagino que fue evacuado a España. Sí, lo más probable. Ya, pues, te digo, es una información interesante para que veamos ahí la aportación que hubo de habitantes ahí, de indígenas, de los indios con España, que se sentían españoles, que no tenían ningún agravio contra España ni contra los españoles por la conquista y tal, como se esgrime un montón de veces, como se argumenta un montón de veces, tal, que muchas veces, desde mi punto de vista, es algo que hay ciertos sectores que les interesa, sobre todo del extranjero, que apoyan este tipo de movimientos, porque... Sí, por supuesto. Y no les interesa que todavía se conserve el arraigo de la cultura española ahí. Interesa que se metan otros movimientos, otras culturas. Pero ¿sabes qué te digo? Dime. Yo he visto varias cosas estos últimos años. Dime. Para empezar, la verdad es imparable y cada vez más hispanoamericanos tienen una visión totalmente distinta. O sea, hay muchos canales en YouTube que han hecho un trabajo enorme en este sentido. Ya hemos abandonado el tema de República Dominicana, nos hemos ido ya para otro lado, pero bueno, mira, enlazamos, que yo creo que también claro. es entretenido hablar de esto y que a la gente le puede interesar. Y a nivel cultural ya funcionamos como un país. Toda Hispanoamérica ya funciona como un país porque escuchamos la música de Puerto Rico, escuchamos la música de Argentina, en Argentina escuchan cantantes españoles, en YouTube comentamos todos, nos metemos unos con otros por el acento, por las expresiones, como hacemos en España con los andaluces, con los gallegos, con los canarios, 88, que muyallo, nosotros decimos así mucho así para meternos con los canarios y tal. Y ya funcionamos realmente a nivel cultural casi como un país. Sí, que es verdad que sí. Consumimos la misma cultura, el mismo cine, las mismas series, los mismos programas, consumimos la misma música, consumimos los mismos vídeos de YouTube, tenemos la misma forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, realmente faltaría a nivel político, pero a nivel cultural y social, realmente ya funcionamos casi como un país. Sí, porque además eso tú ves, bueno, inmigrantes que vienen de Colombia aquí o de otros países se adaptan rápidamente porque tú hablas con ellos, las conversaciones que tienes tal y no te sientes ahí, no sientes la diferencia, no son extranjeros, no. Yo por ejemplo, yo no la noto con argentinos, con colombianos, que en Canarias hay muchos, no la notas con venezolanos también, nada. Sí, yo tengo familia en Buenos Aires y ha venido aquí a vivir, han estado años, un familiar, y yo veo argentinos por la calle y yo es que a mí me parece, no noto ni siquiera que, vale, digo, esta persona es de Argentina, pero es que no la veo como extranjera ni siquiera. No, es que la mentalidad es muy parecida. Ya la veo casi como españoles, son de Argentina, pero no sé si allí lo ven igual, pero yo aquí es que no me doy, mi mente, por ejemplo, cuando veo a una persona de Marruecos,
automáticamente mi mente ya deduce, esta persona es extranjera, no es de España. Pero cuando veo a un argentino, un venezolano, un ecuatoriano, a un puertorriqueño, un dominicano aquí en España, mi Sí, es mente que no. no asocia Es que es a esa eso, persona porque a una persona extranjera. es que fuimos separados de forma artificial por diferentes circunstancias históricas, pero realmente no está el sentir, no había... Es que además, es que lo del tema de las independencias y tal, eso te digo, fue algo artificioso porque no había un sentir de que yo me quiero de la mayor parte de la población de esos países, de que si no es que España me oprime, España me hace daño, yo soy colombiano, yo soy No, panameño, porque se crearon después. fíjate, ya que estamos hablando de este tema, Sí, para sí, sí, ligarlo también con Perú y con la República sí, Dominicana, sí, sí, sí. Perú es la resistencia española en América. Qué curioso. De Perú vienen prácticamente lo que hablábamos de José Manuel de Goyeneche, Agustín Aguolongo realmente viene del virreinato de la Nueva Granada, era colombiano, era de Pasto, una zona que fue masacrada por las tropas independentistas. De hecho, aún hoy en día, y por parte de muchos colombianos, no digo de todos, ni mucho menos, pero por parte de muchos colombianos hay como ese recelo a Pasto, porque Pasto era una ciudad, una zona muy ligada a España y que, bueno, era una zona realista, ¿no? Donde se apoyaba al rey. Y de hecho ahí hubo un genocidio en Pasto por parte de las tropas de Simón Bolívar. Y ahí estaba Agustín de Aguolongo, un general indígena que luchaba a favor de España. Pero Perú, la idea de Perú, vamos, es que en Perú no se planteaban las independencias. De hecho, los dos primeros presidentes de Perú se consideraban a sí mismos españoles. Curioso. En Perú no había esa idea de independencia. Perú fuerzan, o las fuerzas de San Martín y Bolívar fuerzan a la independencia del Perú. Y después, con el tema de la República Dominicana tiene una breve independencia de España que dura unas semanas hasta que Haití invade la República Dominicana. Fíjate cómo ha cambiado el asunto, ¿no? Cómo ha cambiado la historia de ese primer momento donde Haití incluso invade la República Dominicana, también por una deuda con Francia enorme a cambio de su independencia. Pero cuando consiguen expulsar finalmente a los haitianos, unos años después, en la República Dominicana se replantean una serie de militares, altos cargos, también parte de la población, la reunificación con España, y de hecho se reunifica la República Dominicana. Es el único país de Hispanoamérica que se ha reunificado con España después de las independencias. Dura 4 años, desde España los tratamos fatal, hay que decirlo, o sea, nuestros políticos fueron unos traidores a los intereses de España a largo plazo, fueron unos traidores, porque si se hubiera hecho las cosas decentemente con la República Dominicana, quién sabe hoy en día dónde podríamos estar. Hubiese cambiado todo. Hubiese cambiado todo, porque la guerra que hubiera después contra los Estados Unidos también iba a ser más costosa para los Estados Unidos, a lo mejor se hubiera llevado a replantearla, o sea, hubiera cambiado la historia totalmente. Completamente. Hubiera cambiado la historia. Pero es también por lo que tú decías, ¿no? De que realmente, incluso después de las independencias, hubo muchas cosas ahí que todavía fluctuaban. Sí, y es una pena, digo, lo de República Dominicana, lo que comentas, porque hubiese cambiado completamente todo el enfoque, toda la historia, pero eso es la miopía que tiene nuestra clase política en muchas ocasiones, y sobre todo en el pasado, porque tuvimos el 19, fue un siglo espantoso para España, fue horrible, entonces, todo lo peor que podía pasar pasó, y guerras civiles, guerras y guerras y más guerras y división. Las guerras carlistas, es que son guerras civiles, sí, al fin y al cabo. Sí. Las guerras de independencia también fueron guerras civiles. En América, ¿no? Entre americanos. También, sí. Y fue un desastre, pero bueno, pero de todos modos, esperemos que se pueda recuperar, ya que a nivel territorial y político está complicado que haya una reunificación de momento a corto plazo, pero al menos en otros ámbitos que se refuercen los lazos con los países hispanoamericanos, que a nivel cultural se está haciendo, pero hay que reforzarlos más. Yo ya te digo, a nivel cultural, América y España ya funcionan como un país. La gente ya se trata unos a otros como si fueran del mismo país, pero de distintas regiones, con ciertos piques, con ciertos tal, pero como los hay en cualquier país. Sí. O sea, ya a nivel cultural tenemos
esa cosa ahí. Por ejemplo, el tema de los youtubers y así. Ya ves que hay youtubers aquí en España, hacen eventos todos juntos para todo el Sí. público hispanoamericano, o sea que al final ya funcionamos como un país a nivel cultural. Sí, no, y me reconforta eso, decir que haya esa unidad pero digo, pero yo, es que a mí me gusta, yo a lo mejor yo soy más ambicioso en ese sentido y me gustaría que se fuera más fuerte, una cosa más intensa. Te lo digo, a nivel incluso económico, en otros aspectos más intensa, cooperación en industria de defensa también, que eso es con Argentina, con Chile, por ejemplo, se podría hacer, aunque con Argentina yo no sé si con el gobierno actual se podría Con decir, gobiernos, ya viste lo que pasó hace sí, unas semanas con el ministro de Transporte sí, y el presidente. O sea, eso no puede ser. O sea, es un que, ministro que diga esas cosas no puede ser. es que puede llevar sobre todo, es que eso puede llevar a un conflicto diplomático grave, pues, y porque Argentina no es un país que tenga una respuesta muy contundente. Imagínate que llega a ser contra un país como Reino Unido, que tú le digas eso al Reino O Unido. contra Marruecos. O contra Sí, Marruecos. sí, y que tú digas, por ejemplo, eso, que el sultán de Marruecos esté implicado en alguna cosa, o que tú imagínate lo que le dijo a Milei, que se lo diga al sultán de Marruecos. Sí, porque además se lo podría decir porque hay vídeos de Mohamed VI paseando por París ebrio o Sí. drogado. O sea que se lo podría haber Imagínate. dicho. Pues que es un rey que se pasa más de la mitad del año en Francia de fiesta. O sea En que París, sí, está en París. Entonces, claro, tú imagínate eso hay que tener cuidado, y eso es un problema que tiene en nuestro país también, de la clase política, que tiene que tener cuidado en ese tipo de manifestaciones, sobre todo para evitar conflictos diplomáticos graves y que pueden llevar, y por ejemplo, en el caso de Marruecos, por ejemplo, puede haber llevado a una cuestión seria, ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado. Y es una pena porque también te hace perder vínculos, como por ejemplo de industria de defensa, que se podría, que yo estoy muy interesado, por ejemplo, que España y Argentina, en el tema espacial, por ejemplo, que Argentina tiene un buen desarrollo, tema de cohetes, tema con Chile, con FAMAE también, se puede hacer un montón de cosas. Y no se hacen. Y estaría interesante tener más refuerzos con el tema de material de defensa, como se ha hecho con Uruguay, que se consiguió vender y los C-242 de Cardama. Entonces, que eso es algo que a mí fue algo interesante. Puedes poner, es un paso hacia adelante para una mayor cooperación de defensa con Hispanoamérica. Entonces, hay que seguir así, con esos ámbitos, está en el ámbito cultural y ahora hay que pasar al tema económico, a mi juicio. sí, ahora falta lo práctico, lo que realmente puede Sí. beneficiar a la gente. O sea, hay Sí, que ponerlo en incluso lo para práctico. crear, incluso en Hispanoamérica, en Uruguay, en Chile, crear industria también ahí para que ellos les beneficie. En Colombia, por ejemplo, con el tema de los Eurofighters, que Colombia también los ha estado ahí mirando también, se podría llegar a un acuerdo entre Airbus, con Airbus, por ejemplo, para generar en los sectores que Colombia controle mejor, desarrollar algunos componentes en territorio colombiano. Sí. Sí, es que se pueden hacer un montón de cosas y ese es el paso que yo quiero dar además. O, Pero eso es importante. Dime, o perdón. incluso el SIRTAP es el ejemplo perfecto, ahora que hablas de Colombia. Exactamente, mejor. Sí, y mejor que eso nada, es el mejor ejemplo. Exactamente. Y que es otra herramienta que le podría venir muy bien a la República Dominicana. Porque hablamos de tema de material que le podría beneficiar. Bueno, los drones clase 1 y clase 2 y clase 3 también. Sí. Sin duda, o sea, es material que necesita la República Dominicana, pero luego también drones con capacidad de hacer misiones ISR dentro de Haití para obtener inteligencia, o sea, inteligencia SIGINT, me parece que es SIGINT. Sí, sí, Tú de que señales. eres, sí, de señales, o Sí, sea, sí, sí. ¿es la que se obtiene con drones también? Sí, también, sí, porque con los drones se puede estar, te puede estar OPIN también, pero eso ya con dispositivos más avanzados. UINT también, que es la Sí, inteligencia humana, sí, pero bueno, eso es OSINT también, que es también. fuentes abiertas, pero un dron como el SIRTAP permitiría hacer misiones de inteligencia en Haití y obtener información sobre las pandillas que pudieran estar operando en la República Dominicana, obtener información. Pues ese tipo de drones también sería una herramienta muy valiosa para la Sí. República Dominicana. Y además que para el presupuesto que tiene República Dominicana se lo podrían y permitir sin problema tener esos drones. Sin problemas, sin Y problemas. pues mira, es una idea Y interesantísima. ojo porque más allá, voy más allá para los dominicanos y para los españoles que estáis viendo hasta este punto del vídeo, esos drones SIRTAP podrían ir armados con los mini misiles que comentaste tú la última vez que estuviste en mi canal, que también son de diseño Los, español. sí, y los SAFOX de Artec
Uf, Exactamente. Imagínate que hay una reunión de X pandilleros que están tal, misil y se ataca a las infraestructuras de poder de estas organizaciones. O sea, sería una... sí, y además que los micromisiles son baratos, te digo, económicamente se los dan y son golpes así localizados y que a las bandas delincuenciales les puede Claro, hacer para muchísimo daño. eliminación de objetivos VIP. Sí, es ideal. Pues mira, gran idea, eso hay que desarrollarla. Fíjate la consciencia situacional, ¿no? Ya donde Sí. me pongo, ¿no? Pero realmente son cosas que darían a la República Dominicana un poder, unas operaciones, podrían controlar el tema de la inestabilidad en Haití, ya sea con misiones de inteligencia o de ataque, a un precio irrisorio y colaborando además con España, con un país como España. Que ojo, que la República Dominicana también está fortaleciendo su sector aeroespacial con el Dulus, no sé si lo has visto, el TP-75 Dulus, que es un avión de patrulla ensamblado en la República Dominicana y que puede tener mucho éxito comercial. Coméntame un poco si te acuerdas de algunas características, porque la verdad que no lo conocía, la verdad, Sí, sinceramente. es un avión TP-75 Dulus. Dulus Sí. es un pájaro que hay, un ave que hay en la República Dominicana, y el TP es de Trainer Patrol, entrenador Wow. y avión de patrulla. Básicamente es un avión maqueta del Tucano R, que es un Tucano que desarrolla una compañía llamada Fly Legend America, que básicamente es una versión del Tucano, no del Super Tucano, sino del Tucano civil. Lo que pasa es que este TP-75 Dulus, que es ensamblado en la República Dominicana con ayuda de esta empresa de Fly Legend, es a un 70 o 75% del tamaño. Vale. Lo que hace tan bueno a este entrenador y tan útil, por así decirlo, es que al ser tan pequeño es súper barato y es muy buen entrenador en las etapas iniciales del adiestramiento o incluso en etapas más avanzadas, ya que tiene unos sistemas bastante decentes. Cuenta con paracaídas también, cuenta obviamente es biplaza. Lo han llevado al FIDAE, a FIDAE 2024, lo llevaron volando los dominicanos por varios países, hicieron una gira Qué pasada. por varios países, y también lo bueno que tiene es que con tanques externos la autonomía se aumenta a las 6 horas, o sea que se puede hacer patrulla durante bastante tiempo. Es realmente como tener un dron pilotado por personas que puede estar volando hasta 6 horas, que es bastante tiempo, y a unos costes de dron también. Pues de verdad que lo desconocí completamente, te lo agradezco muchísimo que hayas compartido la información con todos nosotros aquí, conmigo, con los espectadores, porque lo desconocía y muy bien por la República Dominicana por apostar por este tipo de desarrollo. Por eso digo que el SIRTAP podría tener muy buena cabida en la República Dominicana, incluso ensamblando esos componentes o construyendo alguno allí, porque ya está desarrollada esa industria. Pues mira, pues se podría también eso, desarrollarlo, pasarlo, porque es un comprador también interesado en adquirir este tipo de tecnología nuestra. Bueno, hispano-colombiana, pues el CIRTAC es un desarrollo conjunto. Entonces, pues yo que se abre un cúmulo ahí de ventas interesantes. Imagínate un SIRTAP en la República Dominicana armado con los misiles AFOX y haciendo operaciones en Haití que realmente no conllevaría un impacto de vidas humanas en la República Dominicana, así que políticamente se lo podrían permitir. Y internacionalmente tampoco tendría demasiado impacto, porque ya hemos visto que lo que pasa en Haití no importa. Entonces, que la República Dominicana ataque una cumbre de pandilleros y se cargue a 3 pandilleros con un misil español y con un dron español ensamblado en la República Dominicana, no le va a importar a nadie. Y también lo que sería interesante por República Dominicana, a lo mejor algunos OPV de diseño español también les podría interesar también, ¿eh? Esto también es algo que he comentado yo mucho en el canal y que de hecho han estado hablando, fíjate, Cooperación Hispana también, con Colombia, con las OPV-80, que es una colaboración de Cotecmar con ASMAR, con los astilleros colombianos y chilenos. De hecho, la Armada chilena también tiene estas OPVs. Y la OPV-80, una OPV-80 de Colombia, estuvo en el desfile naval del 28-27 de febrero con motivo de la independencia dominicana. Y el presidente Abinader estuvo visitando el barco el día siguiente. Hombre, pues interesante. Pero para un país isleño, el
la rama clave de sus Fuerzas Armadas tiene que ser la Armada. Y en este caso, habiendo tanto tráfico marítimo ilegal con Haití, y Haití no tiene ninguna capacidad de manejarlo, pues las OPV, los buques offshore, pues vendrían muy bien para realizar estas misiones de control de la isla, sobre todo que no entraran más armas ahí, que no entraran, yo qué sé, también personal, inmigrantes ilegales que intentaran entrar por vía marítima, tráfico de sustancias por vía marítima, o sea, todo eso se podría controlar con las... Claro. ¿Y les corta la financiación a los grupos delincuenciales de Haití? Y les cortas la entrada de armamento también, una entrada principal de armamento. Esto, junto con unos cazas con capacidad supersónica, y en Haití no entran armas. Claro. Sí, ¿verdad? Porque se intercepta. Si lo quieren enviar por medios aéreos a armamento, con cazas supersónicos los puedes interceptar sin problema. El TAI, ¿no? El tráfico aéreo ilegal, pues lo interceptas. Ya, pues, como ya digo, Haití no tiene ningún tipo de control de su espacio aéreo ni de su espacio marítimo. Entonces, si tú haces esas funciones, consigues controlar la situación en Haití de violencia, o por lo menos le cortas el flujo de armas, y eso es positivo también para la República Dominicana. Muy positivo, porque disminuyes eso, el poder de las bandas delincuenciales, son más fáciles de controlar y de que causen menos estragos. Y si ya lo combinas con operaciones de ataque, con drones y estas cosas, o sea, tienes a la República Dominicana que se convierte en un agente internacional clave en el Caribe, en Centroamérica, en la CARICOM, o sea... Sí, es que incluso a nivel geopolítico es una subida de nivel, una ascensión. Exactamente, o sea, la República Dominicana se posiciona ya de otra manera a nivel internacional. Ya es un país al que internacionalmente se le respeta porque ha conseguido controlar una situación complicada para su propio beneficio y para beneficio del marco internacional. El conjunto de la zona, exactamente. Sí, porque date cuenta que si lo de Haití se extendiera, que esperemos que no, imagínate que afecte a República Dominicana, se puede extender por todo el Caribe también. Las bandas haitianas en Miami, en Florida, también tienen mucha presencia. Ah, que tienen presencia ahí también. Madre mía. Sí, tienen mucha presencia. De hecho, hasta esta presencia está reflejada en una película muy mítica, que es la de Bad Boys 2, esta que hace Will Smith con el otro, que son policías. Y hasta, fíjate que hasta ahí reflejaron, ¿no? Las bandas haitianas. Un poco de comedia, pero la realidad, desgraciadamente, no es tan cómica la situación.